Bueno, buenas tardes. Ahora sí vamos a comenzar con la clase. Lo que les voy a pedir, dentro de lo posible, es que habiliten sus cámaras. Así los puedo ver también. Me están escuchando, ¿no? Sí, se escucha bien. Bueno. Entonces, si pueden, por favor, habilitar las cámaras. Bien, mi nombre es Fernando Lagarde. Soy profesor adjunto de la materia desde hace ya unos cuantos años. Y lo que vamos a ver hoy en esta clase es el tema de reglamentos administrativos. Estamos dentro del tema de fuentes del derecho administrativo. Ustedes saben que, como todas las ramas del derecho, el derecho administrativo tiene determinadas fuentes de donde surgen las normas que rigen, normas y principios que rigen esta rama del derecho. Como todas las ramas del derecho, tienen como fuente principal la Constitución Nacional, por supuesto, a los tratados internacionales, a las leyes, y en el ámbito del derecho administrativo aparece como fuente muy relevante los reglamentos administrativos, ¿no? Que en otras ramas del derecho pueden no tener ninguna incidencia prácticamente. Tomamos derecho civil, derecho comercial, los reglamentos no tienen casi relevancia, salvo algunas excepciones muy particulares, pero en el ámbito del derecho administrativo los reglamentos sí tienen mucha importancia y en función de eso vamos a analizarlos hoy. Bueno, la clase se va a extender hasta las 6:30. Les pido que todas las dudas, comentarios, preguntas que tengan, simplemente háganlas, me interrumpen, no hay ningún problema. Repito, si puedo verlos es mucho mejor, hay muy pocos con las cámaras prendidas. Yo no voy a utilizar una presentación ni nada, con lo cual va a ser más, de esta forma vamos a tratar de hacerlo un poco más interactivo. Así que bueno, si les parece vamos a comenzar. Entonces, ¿qué son los reglamentos como fuente del derecho administrativo? Un reglamento es un acto unilateral emitido por un órgano en ejercicio de la función administrativa. Esta última afirmación, siempre que sigamos a la teoría mixta en tema de las funciones del Estado. Ahora vuelvo sobre esto. Entonces, es un acto unilateral emitido por un órgano en ejercicio de función administrativa, creador de normas jurídicas generales. Ese acto unilateral crea normas jurídicas generales y obligatorias que regulan situaciones jurídicas objetivas e impersonales. Entonces, para desmenuzar un poco esta definición e ir entrando en tema. Primero, acto unilateral. O sea, claramente un reglamento no es un contrato, que es un contrato acto bilateral, requiere de dos voluntades, ¿no? El reglamento no, el reglamento es un acto que requiere únicamente de la voluntad del órgano que lo emite, ¿sí? Unilateral. Decimos que ese órgano, cuando emite un reglamento, actúa en ejercicio de la función administrativa, siempre que, dicho esto, desde el punto de vista de la teoría mixta. Ustedes han visto, seguramente, en la primera clase del curso, que está grabada, y que entiendo que también lo vieron con Pablo Comadira, las distintas teorías sobre la función administrativa. O sea, para definir la función administrativa, está la teoría objetiva, la teoría subjetiva y la teoría mixta.
en la cátedra seguimos la teoría mixta. Entonces, tomando esta teoría, decimos que cuando un órgano emite un reglamento, está ejerciendo, está realizando función administrativa. Si tomamos la teoría objetiva de Cassagne, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que la emisión de un reglamento es una función materialmente legislativa, realizada por un órgano de la administración. Pero eso es porque está analizando la cuestión desde el punto de vista de la teoría objetiva, ¿no? Que tiene en cuenta únicamente las características específicas del acto que se emite o de la actividad que se realiza. En la teoría mixta incluimos no solo las características del acto o actividad que se realiza, sino también las condiciones del órgano que lo emite, el proceso que sigue para emitir el acto o realizar la actividad. Entonces, en función de todo eso, calificamos a la emisión de reglamentos como producto de la función administrativa. También vemos que es un órgano, es un acto que crea normas jurídicas generales y obligatorias. Generales, ¿qué estamos diciendo con esto? Que nos regulan un caso en particular, no están dictados para regular un caso en particular, sino que están dictados para aplicarse a una cantidad indeterminada de casos o a muchos casos, ¿sí? Independientemente de las características específicas de uno u otro caso. Simplemente la norma regula de forma general a todos los casos que quedan encuadrados en su ámbito de aplicación. Por supuesto que los reglamentos tienen una posición una posición jerárquica dentro del ordenamiento jurídico. Ya vamos a ver, según de qué reglamento hablemos, va a tener una u otra ubicación dentro del ordenamiento. Y además, sea cual sea la posición que encuentre en el ordenamiento, o que se le otorga en el ordenamiento, siempre los reglamentos condicionan la actividad de toda la administración. Es decir, aun cuando el reglamento es emitido por la propia administración, por un órgano de la administración, puede ser el presidente de la nación, puede ser un ministro, ¿sí? Un secretario, desde el momento en que ese reglamento es emitido y entra en vigencia, toda la administración, incluido el órgano que dictó el reglamento, tiene la obligación de cumplirlo en los casos individuales que están regidos por ese reglamento. Solamente puede no cumplir con el reglamento si lo deroga o si lo modifica, pero también lo va a derogar o modificar para todos, no para un caso concreto. Si resuelve un caso concreto, tiene que aplicar el reglamento general que corresponde a ese caso concreto. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esto es una característica fundamental del Estado de Derecho, ¿no? Donde la administración y el Estado en su conjunto están obligados a cumplir sus propias normas, en algo claramente distinto a lo que sucedía con la monarquía absoluta, para hacer una comparación bien clara entre una cosa y otra. El rey podía emitir una norma general, pero también, en un caso particular, podía apartarse de esa norma y resolver de otra manera. ¿Por qué? Porque el rey era la fuente de todo el sistema jurídico y no estaba obligado por ese sistema jurídico. Bueno, la creación jurídico-política del Estado de Derecho implica, entre otras cosas, que el Estado está obligado a cumplir con las propias normas que emite. Y en este caso de los reglamentos se ve claramente, ¿no? Un ministro
dicta un reglamento para ser aplicado a una cantidad de casos X, indeterminados, y después cuando resuelve casos puntuales, regidos por ese reglamento, tiene que resolver esos casos aplicando ese reglamento. No se puede apartar de ese reglamento. ¿Sí? Bien. Una particularidad que también tienen estos reglamentos en el ámbito del derecho administrativo es que desde el punto de vista cuantitativo, es decir, en cantidad, son la fuente más importante, la fuente del derecho más importante. Porque constitución hay una sola, nacional. Después, para el ámbito local, para el ámbito del derecho administrativo provincial, obviamente está la constitución provincial. Leyes, hay muchas, por supuesto, pero reglamentos hay más todavía, en cuanto a cantidad. ¿Sí? Porque el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación dicta reglamentos, todos los ministros en el ejercicio de sus competencias dictan reglamentos, hay reglamentos de los entes descentralizados, por ejemplo la AFIP dicta reglamentos todo el tiempo en materia tributaria y aduanera, es decir, el Banco Central, las famosas circulares del Banco Central que son aplicadas a los bancos y demás, y que tienen que ver con temas cambiarios, con temas de transferencia de divisas al exterior y demás, todos esos son reglamentos. Entonces, siempre hay una cantidad muy importante de reglamentos vigentes. Por eso decimos que desde el punto de vista cuantitativo, en cantidad, es la fuente más importante. Nunca desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cualitativo, ¿cuál les parece que es la fuente más importante del derecho administrativo? Prefiero que hablen más a que escriban en el chat, porque así lo hacemos más interactivo. Pero bueno, acá escriben en el chat la Constitución, claramente desde el punto de vista cualitativo es la fuente más importante. Bien. Ahora, si bien, tal como describí o tal como conceptualicé los reglamentos, vemos que se parecen mucho a las leyes, ¿no? Porque son normas jurídicas generales y obligatorias y que regulan situaciones objetivas e impersonales. Por lo tanto, todo eso que acabo de decir se le aplica a las leyes también, en general. Puede haber alguna excepción de ley individual, de ley particular. ¿Cuál les parece un ejemplo de un caso de una ley particular? ¿Cuál les parece? ¿Qué puede ser? Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Un ejemplo de una ley de alcance particular, de alcance para una persona determinada, y no de alcance general como son la mayoría de las leyes. ¿Cuál les parece? A ver un ejemplo que se les ocurra. Débora, veo que estás hablando, pero no te escucho, no sé por qué. Tenés el micrófono habilitado, pero no te estoy escuchando. La sentencia, acá ponen en el chat, la sentencia no es una ley, estoy preguntando un ejemplo de una ley de alcance individual. ¿Puede ser la ley de acefalía, por ejemplo? La ley de acefalía para el reemplazo del presidente, pero en realidad es general porque se aplica a todos los presidentes, en la medida en que no no se modifique la ley, es la misma ley que se aplica a todos los presidentes. Obviamente hay un presidente por vez, está claro, pero se aplica siempre. Claro. ¿Sí? Las laborales respecto de mujeres y niños,
otro ejemplo que pongo en el chat, tampoco es a lo que apunto, porque en realidad esas leyes se aplican a todas las mujeres y a todos los niños en materia laboral. Por eso no es particular. Una ley destinada a Juan o Juana Pérez, puntual, o a una empresa en particular, a ver si por el lado de la empresa se les ocurre un ejemplo. Hace poquito, la semana pasada, se cumplieron, o esta semana creo, se cumplieron 10 años de una ley de alcance individual que fue muy discutida en su momento y que fue una ley muy importante, un caso muy importante. La ley de expropiación, una ley de expropiación de algo en particular, de una empresa, por ejemplo, como la expropiación de YPF, es a lo que me refería, que se cumplieron 10 años hace poco. Una ley de expropiación se expropia un inmueble, un bien, una empresa que es de una persona. Es un ejemplo típico de una ley de alcance individual. Pero bueno, esas son excepciones. En general, las leyes son generales. Bien, pero aún así, cuando existe esta similitud entre reglamentos y leyes, no son lo mismo, son diferentes. Y por lo tanto, ahora vamos a ver en qué se diferencian. También las leyes se diferencian de otro tipo de actos generales que dictan órganos administrativos, que dictan los órganos administrativos, que se llaman actos generales no normativos. ¿Qué particularidad tienen los actos generales no normativos y por qué se diferencian de los reglamentos? Bueno, ahora lo vemos, con una aclaración. Los reglamentos son actos generales normativos, ¿no? Decir acto general normativo y decir reglamento es lo mismo, ¿sí? Porque son actos generales, otra vez, con alcance hacia una cantidad indeterminada de casos, y son normativos, ¿por qué? Porque se integran al ordenamiento jurídico, pasan a ser norma jurídica. Ahora, con eso, por ese punto se distinguen de los normativos, ahora lo vemos más detalladamente. Y también se distinguen los reglamentos de los actos administrativos propiamente dichos, que son los actos que dicta también los órganos administrativos, los órganos en ejercicio de función administrativa. ¿Y por qué se diferencian? Bueno, justamente porque los actos administrativos son de alcance individual. El acto administrativo se dirige a una persona en particular, a una empresa en particular, a un individuo, un sujeto de derecho en particular. Mientras que, repito, los reglamentos tienen alcance general. Por eso también se distinguen entre los actos generales normativos o reglamentos, por un lado, y los actos administrativos propiamente dichos o los actos individuales. Ahora bien, avancemos un poco más. Los reglamentos como actos generales normativos, en el momento en que entran en vigencia, se integran al ordenamiento jurídico, o sea, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico con vocación de permanencia. ¿Qué significa que tienen vocación de permanencia? Significa que van a estar vigentes y que van a regir por tiempo indeterminado hasta que sean derogados o reemplazados por otros, salvo algunos casos excepcionales donde tienen un plazo limitado de vigencia. Que esto también puede ser, y eso no le quita el carácter de normativo, porque van a estar, desde el propio reglamento se dice, bueno, esto va a estar vigente de tal fecha a tal fecha. Caso típico, la cuarentena. ¿Se acuerdan? En el 2020 salió un decreto diciendo, bueno, cuarentena, todo el mundo encerrado de tal fecha a tal fecha. Tenía plazo de vigencia, a punto tal que después tenía que renovarse, tenía que prorrogarse, porque si no, caía
ese reglamento. Pero mientras que estaba en vigencia, aplicaba a todo el mundo, a todos los argentinos, y era obligatorio, obviamente, ¿no? Pero en general los reglamentos no tienen plazo de vigencia. Los reglamentos rigen hasta que son derogados o hasta que son reemplazados por otros, ¿sí? Y además, no se agotan con su aplicación. Es decir, durante la vigencia se aplican todas las veces que sean necesarios, todas las veces que sea necesaria aplicar ese reglamento a casos individuales, y eso no impide que en el futuro se vuelva a aplicar el reglamento. ¿Sí? Se aplica todas las veces que sea necesario a todos los casos individuales que sea necesario. Por eso es normativo, porque es general y obligatorio, mientras que, no, y por ser general y obligatorio, no se agota cuando se aplica, sino que se puede aplicar infinidad de veces, mientras que esté vigente. Esta caracterización los distingue de los actos generales no normativos y de los actos administrativos individuales. ¿Por qué les parece que se distingue los reglamentos de los actos generales no normativos? ¿Por qué les parece que puede ser? Ya un poco en el nombre hay una pista, ¿no? Porque antes les dije, los reglamentos son actos generales normativos, se incorporan al ordenamiento jurídico con vocación de permanencia y no se agotan con su aplicación. Los actos generales no normativos, por contraste, ¿qué les parece que pueden, qué características les parece que pueden tener? Ya algo adelanté, pero no le dije completo. A ver qué les parece a ustedes. Porque se puede agotar con su aplicación. Muy bien, un ejemplo, un caso, o sea, una razón por la cual se distinguen los reglamentos de los actos generales no normativos. Y voy a poner un ejemplo para que se vea más claramente. Cuando un órgano, un ministerio, supongamos, quiere comprar algo, por ejemplo, escritorios para una oficina, ¿sí? Llama a una licitación pública. ¿Para qué llama a una licitación pública? Para que todos aquellos que vendan escritorios de oficina y le quieran vender al Estado, presenten una oferta diciendo, le voy a vender los escritorios que usted quiere a este precio. ¿Y tiene ¿Sí? una fecha límite también? Tiene una fecha límite. O sea, esa convocatoria a los oferentes tiene una fecha límite de presentación, de ofertas. ¿Sí? Bueno. Ahora, esa convocatoria, esa licitación, justamente como se aplica a un procedimiento determinado, es decir, a una licitación determinada, a la vez es general. ¿Por qué? Porque se aplica a todos los que se quieran presentar, a todos los que vendan escritorios y se quieran presentar a esa licitación, se les va a aplicar la norma, el acto que se dictó, que es el pliego de bases y condiciones de la licitación, donde están las reglas de la licitación. Entonces, es general, se aplica a todos, pero es no normativo, ¿por qué? Porque se agota con esa contratación. Cuando ese contrato se firma y se ejecuta y se termina, el pliego y obviamente el contrato que se firmó ya se extinguen, desaparecen del ordenamiento jurídico. No pueden ser invocados para ser aplicado a otro contrato celebrado en otra licitación. No, para otra licitación se va a tener que sacar un nuevo pliego que será general para todos los interesados que se presenten en esa nueva licitación
pero que va a regir esta segunda licitación y no la primera, y se va a agotar una vez que se cumpla con esa licitación. Se agotó con su cumplimiento, a diferencia del reglamento que se aplica tantas veces como sea necesario y no se agota. ¿Sí? Un reglamento, supongamos que establece requisitos para obtener un determinado permiso de algo, para hacer algo. Un permiso para, no sé, para que un bar pueda poner mesas en la vereda. Ustedes saben que la vereda es un espacio público. Si un bar quiere poner mesas en la vereda, tiene que pedir una autorización municipal en este caso. ¿Sí? Bueno, si hay un reglamento que rige el otorgamiento de esos permisos, ese reglamento integra el ordenamiento jurídico y tiene vocación de permanencia. ¿Qué significa? Que si viene el bar A y pide un permiso, tiene que cumplir con ese reglamento, cumplir con todos los requisitos, pedir el permiso y supongamos que se le otorga. Perfecto, se le otorgó el permiso al bar A. El bar B va a pedir el permiso para sí mismo aplicando el mismo reglamento. No hay que dictar uno nuevo. ¿Sí? Y el bar C va a hacer lo mismo. Y el bar D, y el bar E, y el bar F, y así todos los bares del municipio. Entonces, ese reglamento se va a aplicar todas las veces que sea necesario. Y en función de ese reglamento se van a otorgar o a rechazar los permisos según se cumplan o no en cada caso con los requisitos. ¿Sí? Pero el reglamento siempre es el mismo. No se agota por su cumplimiento. Si el día de mañana se quiere, el municipio quiere establecer requisitos distintos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que modificar el reglamento. Mientras que no lo modifique, tiene que aplicarlo, tiene que cumplir, tiene que pedir que se cumplan los requisitos que están en ese reglamento. No puede crear nuevos requisitos, ni puede establecer excepciones si el reglamento no lo prevé. ¿No? Este es el ejemplo del caso de que se decía, la propia administración que dictó el reglamento tiene que cumplirlo. ¿Sí? No puede decir, porque en un caso le cae simpático, decir, bueno, está bien, este requisito no lo cumplas. Eso sería ilegítimo. ¿Sí? Entonces, está obligado a cumplirlo. Bien. Y entonces, ¿se entiende la diferencia entre el reglamento como acto normativo y el acto general no normativo? El no normativo se aplicó, se extinguió. Hay que dictar otro, si se quiere, aplicar de nuevo. En cambio, el reglamento se mantiene en el tiempo. Y también se distingue, decía, de los actos administrativos individuales. En el ejemplo de los permisos para poner sillas en la vereda de los bares, el acto individual, ¿cuál vendría a ser? ¿Qué les parece? El ¿Cuál les nombre del parece? bar. ¿Cómo? El nombre del bar específico dirigido a ese sujeto. Claro, el acto administrativo específico es el permiso que se le otorga al bar A para poner sillas en la vereda, en su lugar, ¿no? Ese es el acto administrativo. Después va a haber un acto administrativo a favor del bar B para que ponga sillas en su vereda. Y después va a haber otro acto administrativo para el bar C que le va a decir, no, mire, usted no cumple con los requisitos del reglamento, por lo tanto le rechazo el permiso. Cada uno de esos es un acto administrativo. El permiso es un acto administrativo, que es una aplicación del acto general, del reglamento. Que en el permiso dice, cumple los requisitos, le doy el permiso, no cumple los requisitos, no le doy el permiso. ¿Está claro? Bien. Otra característica de los reglamentos es que para entrar en vigencia tienen que ser publicados. ¿Esto a qué les hace recordar? ¿A qué se parece?
a la ley. Exactamente. Las leyes tienen que ser publicadas en el boletín oficial para entrar en vigencia. Los actos administrativos individuales, el permiso, por ejemplo, para entrar en vigencia, producir efectos, ¿se tiene que publicar? No. ¿Y qué se hace con él? ¿Cuándo entra en vigencia? ¿Cuándo produce efectos el acto individual? Desde la notificación. Desde la notificación, exactamente. Notificación al interesado, al destinatario de ese acto. Al bar A o al bar B o al bar C. ¿Sí? Bien. Los actos generales no normativos. ¿Sí? El caso de la licitación. ¿Qué les parece? ¿Tienen que ser publicados o notificados para entrar en vigencia? Publicados. ¿Por qué? Para saber quién va a llevar a cabo la tarea, digamos. ¿Quién salió, quién ganó? No, porque ahí ya definir quién ganó en la licitación es un acto individual. Ah, bien. ¿Sí? Acá estamos en las reglas de la licitación, que es el pliego. ¿Sí? Es el ejemplo del acto general no normativo. Y acá en el chat dicen porque son generales, justamente. Tienen que ser publicados porque son generales. El ministerio que quiere comprar los escritorios no sabe cuántos son los interesados en venderle escritorios. Por lo tanto, no le puede notificar ese pliego a esos supuestos interesados y no sabe quiénes son. ¿Qué tiene que hacer? Publicarlo. Dice, bueno, miren, acá está publicado. Todos los que están interesados, acá saben cuáles son las reglas, vengan y preséntense. ¿Sí? Pues son publicados porque son generales. Y obviamente tienen que ser publicados en un medio oficial, es decir, básicamente, fundamentalmente el boletín oficial, aunque hay algunos reglamentos emitidos por algunos organismos en particular que a lo mejor no salen en el boletín oficial, pero salen en otros boletines específicos de ese organismo. ¿Sí? Pero son muy excepcionales. En general, es el boletín oficial. Bien. Otro elemento, otra característica de los reglamentos, es que no rige para los reglamentos el principio de estabilidad. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué? Esto hay que explicarlo en contraste con los actos administrativos individuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien ese es un tema que van a ver más adelante cuando vean acto administrativo, en general, y lo explico muy rápido para hacer la comparación solamente, cuando un acto administrativo de alcance individual, es decir, dirigido a una persona específica, es favorable a esa persona, es decir, le reconoce derechos, le otorga derechos, y ese acto está notificado a la persona, empezó a generar los derechos que contiene ese acto a favor de la persona, y ese acto no fue recurrido, no fue impugnado, se dice que ese acto adquiere estabilidad. ¿Qué significa que adquiere estabilidad? Que la administración no puede dejar sin efecto ese acto, sino que si lo quiere dejar sin efecto porque considera que ese acto es ilegítimo, tiene que hacer un juicio, tiene que iniciar una demanda judicial para pedirle a un juez que declare nulo el acto.
¿sí? Si no existe, en los casos en los que no existe esta estabilidad, porque hay excepciones, hay casos en los que no existe la estabilidad, la administración podría anular el acto por una decisión propia, sin necesidad de pedírselo a un juez. En cualquier ¿Sí? momento, entonces. En cualquier momento. ¿Sí? Caso típico. Si es un acto que genera un perjuicio para un particular, por ejemplo, le aplica una sanción, una multa de tránsito, ¿sí? Es un acto que le genera un perjuicio. Bueno, si la administración advierte que ese acto en realidad es nulo, por el motivo que fuera, puede anularlo directamente, sin necesidad de ir a pedirle a un juez. ¿Por qué? Porque los actos que generan un perjuicio nunca tienen estabilidad. En cambio, los actos que generan un derecho, dados ciertos requisitos, sí generan estabilidad. Entonces la administración, para anularlos, tiene que pedírselo a un juez, ¿no? Y tiene que hacerle un juicio donde el demandado va a ser el que es beneficiado por el acto. ¿Sí? Pero esto después, más adelante, lo vamos a ver en acto. Pero les explico esto brevemente para contrastarlo con los reglamentos. Para los reglamentos no existe este principio de estabilidad, aun cuando el reglamento genere derechos para los particulares, para las personas. ¿Y eso por qué? Porque nadie tiene derecho al mantenimiento del ordenamiento jurídico. Es decir, si una norma general me genera un beneficio, yo no puedo pretender que esa norma no se modifique nunca. Lo que sí puedo evitar, y tengo derecho a que no suceda, es que se modifique con carácter retroactivo. Es decir, que me prive de derechos que antes me daba y que yo ya incorporé a mi patrimonio y que ya sucedieron, sobre hechos que ya sucedieron. Pero no puedo pretender que de ahora en adelante eso no se modifique. ¿Sí? Ejemplo. Supongamos una exención impositiva. ¿Sí? Una determinada actividad, prevista en una ley, por supuesto, estamos hablando de derechos de tributos, una determinada actividad está exenta del impuesto a las ganancias. Entonces, si yo realizo esa actividad, por la ley de ganancias, como estoy exento, no pago ganancias por esa actividad. ¿Sí? Mañana en el Congreso se modifica la ley del impuesto a las ganancias y se elimina esa exención. Entonces, yo puedo cuestionar esa ley porque eliminó algo que me beneficiaba, que era la exención. Sí, porque yo digo, no, mire, yo estaba exento, quiero seguir estando exento hasta que me jubile, no quiero pagar ganancias. Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no tengo derecho a que el ordenamiento jurídico quede congelado a favor mío. Para el futuro se puede modificar. Lo que no podría hacerse es que en la modificación de la ley digan, no solo elimino la exención para el futuro, sino que la elimino para los 5 años que pasaron. Por lo tanto, me tenés que pagar ganancias por las ganancias que tuviste en los 5 años anteriores. Bueno, eso no, porque ¿eso qué es? Eso ya sí es una aplicación retroactiva de la ley que afecta a mi derecho de propiedad. Eso no se puede. Pero de acá para adelante no hay ningún impedimento para que suceda. Con los reglamentos pasa lo mismo. Cuando un reglamento me otorga un derecho o un beneficio, se puede modificar para el futuro y ese beneficio se puede eliminar para el futuro. Lo que no puede hacerse es eliminarse retroactivamente afectando lo que ya incorporé a mi patrimonio. ¿Se entiende? Entonces el principio de estabilidad no rige para los reglamentos, como tampoco rige para las leyes.
Bien. Además, otra característica que los distingue del resto de los actos es el régimen de impugnación. Cuando un particular quiere impugnar un reglamento, depende de qué reglamento se trate, ahora vamos a ver, tiene dos formas de impugnación. Si son reglamentos que se equiparan a las leyes, que son dos, decretos de necesidad de urgencia y decretos delegados, esos decretos o reglamentos, como se equiparan a las leyes, entonces tienen que ser impugnados como se impugnan las leyes, que eso es demanda judicial, un juicio. ¿Sí? Ahora, si son los otros reglamentos, que son las otras dos categorías, que se llaman reglamentos de ejecución o ejecutivos y reglamentos autónomos, ahora vamos a ver cada uno, ¿no? Pero estas son las otras dos categorías. Esos dos reglamentos se impugnan a través de lo que se denomina reclamos impropios. Reclamo impropio, que a nivel nacional, siempre hablando a nivel nacional, está regulado en el artículo 24, inciso A, de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ya lo vamos a ver en procedimiento, esto en detalle, pero lo que les quiero mencionar ahora es que tienen un régimen propio de impugnación, a través de reclamo impropio. ¿Sí? Después, si el reclamo impropio es rechazado por la administración, recién ahí sí hay que hacer un juicio. Pero primero hay que interponer reclamo impropio. ¿Sí? Y en esto se diferencian de los actos administrativos individuales, porque los actos administrativos individuales se impugnan a través de recursos administrativos. O sea, primero se tienen que interponer recursos administrativos ante la propia administración y recién si los recursos son rechazados por la administración, recién ahí hay que hacer juicio. ¿Sí? Pero en la impugnación en sede administrativa, para agotar la vía administrativa, que es el requisito previo para poder hacer juicio, son dos vías distintas según se está impugnando un reglamento de ejecución o autónomo, o si se está impugnando un acto individual. Si se impugna un reglamento, se interpone un reclamo impropio. Si se impugna un acto individual, se interponen recursos administrativos. ¿Sí? Quédense con esto por ahora, después, más adelante en procedimiento, veremos cada una de estas cuestiones, ¿no? Pero ahora lo menciono solamente a los efectos de distinguir el régimen jurídico propio del reglamento en contraposición con las leyes, con los actos administrativos y demás. Y por último, como característica, respecto del lugar de la posición que ocupan los reglamentos dentro de la pirámide jurídica, dentro del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Y acá, otra vez, hay que distinguir de qué reglamento estamos hablando. Si hablamos de reglamentos de necesidad de urgencia o decretos de necesidad de urgencia y de decretos delegados, esos dos decretos o reglamentos tienen la misma jerarquía normativa que las leyes. Por eso, un decreto de necesidad de urgencia o un decreto delegado puede derogar o modificar una ley. ¿Sí? Y a su vez, una ley puede modificar o derogar un decreto de necesidad de urgencia o un decreto delegado. Tienen la misma jerarquía normativa. En cambio, los otros dos reglamentos, los de ejecución y los autónomos, están por debajo de las leyes, jerárquicamente. Por lo tanto, nunca pueden derogar una ley, ni modificarla. Si la derogan o la modifican, en realidad son inconstitucionales, porque están yendo en contra de una norma jerárquicamente superior.
¿sí? Esto lo han visto también en Constitucional, cuando hablaron de la reglamentación de las leyes, ¿no? El decreto reglamentario, es un reglamento administrativo de ejecución, nunca puede oponerse a lo que dice la ley que está reglamentando. O sea, ni a esa ni a ninguna otra ley, obviamente, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora bien, ahora vamos a las clases de reglamentos. Vamos a entrar en cada una de estas 4 clases de reglamentos. Ya mencionamos, ¿no? Cuando hablamos de reglamentos, 4 clases. Decretos de necesidad y urgencia, decretos o reglamentos delegados, reglamentos autónomos, algunos autores también los llaman independientes, y reglamentos de ejecución o reglamentarios. ¿Sí? Aclaro por qué hablo a veces de reglamento y por qué a veces hablo de decreto. Decreto se le llama a los actos que emite el presidente de la nación. Y lo mismo pasa con los gobernadores provinciales, ¿no? Es el nombre que se le da a esos actos. Pero que se los llame decretos no define la naturaleza del acto. ¿Qué quiero decir con esto? Si un día el presidente de la nación dicta un decreto que supongamos, otorga una condecoración a un militar. Ustedes saben, el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, le otorga una condecoración a un militar. Dicta un decreto. Al día siguiente dicta otro decreto donde dice que durante 15 días ningún habitante de la Argentina puede circular por la vía pública porque hay una pandemia y hay emergencia sanitaria y hay que estar en cuarentena. Dictó otro decreto. Al día siguiente dicta un decreto nombrando un ministro. ¿Sí? Bueno, son todos decretos. Los 3 ejemplos son decretos. ¿Les parece que tienen los 3 la misma naturaleza jurídica? Se llaman igual y uno es decreto 1, el otro es decreto 2 y el otro es decreto 3. No, ponen. ¿Por qué no? ¿Qué les parece? Porque son dictados en circunstancias diferentes. Sí, más que las circunstancias, o a qué te referís cuando decís circunstancias. Porque en realidad el dictado de esos decretos de necesidad de urgencia responden justamente a una circunstancia de la que se necesita una solución, una resolución rápida. Entonces, digo, van a ser distintos. Sí, vamos a agregar, es cierto respecto del decreto de necesidad de urgencia, pero hay algo más a los efectos de responder esta pregunta. Y les voy a agregar un cuarto ejemplo, como a ver si nos acercamos un poco más a la respuesta. El decreto número 4, ya dicto 3, ¿no? El decreto número 4 es un decreto reglamentario de una ley que fomenta las energías renovables en la Argentina. Está la ley de fomento de energías renovables y el presidente
emite un decreto reglamentario de esa ley regulando algunas cuestiones pormenores de esa ley. Y ese es el decreto número 4. Una condecoración, una cuarentena generalizada para todo el país, el nombramiento de un ministro, la reglamentación de una ley. Son todos decretos, se llaman todos decretos. La diferencia fundamental... Sí. No, iba a decir que el único decreto de necesidad y urgencia sería el de la cuarentena, los otros no. Sí, absolutamente. Pero dentro de estos 4 ejemplos que puse, ¿cuántos reglamentos hay? Dos. ¿Cuáles son? El autónomo y el de ejecución. A ver, ¿cuál es el autónomo? A ver, ¿por qué la condecoración es un es un reglamento autónomo? ¿Respecto de quién produce efectos? ¿Nos condecoran a todos? No. Condecoran solo a una persona. Entonces produce efectos para esa persona. Entonces es individual. Entonces no es un reglamento. Es un acto administrativo. Individual. ¿Sí? Ese no, entonces. Nos quedan 3. El DNU de cuarentena, el nombramiento de ministro y el reglamento de la ley. Bien, bueno, ahí dicen el de energía, que es la reglamentación de la ley. Y después, ahí aclaran, Samantha dice reglamento de necesidad de urgencia y el de las energías, claro. Los reglamentos, en los 4 ejemplos, en los 4 casos, los reglamentos son el de la cuarentena y el de reglamentación de la ley. ¿Por qué? Porque son los 2 generales. La cuarentena es para todos y el reglamento de la ley también es para todos. Es para todos los que quieran desarrollar renovables. ¿Sí? Mientras que la condecoración y el nombramiento del ministro son individuales. Son para el condecorado y para el ministro, nada más. ¿Sí? Más allá de que el ministro después va a incidir en la vida de todos nosotros, ¿no? Con las decisiones que tome, pero no importa. Esa es otra historia. El nombramiento es solo para el ministro. ¿Sí? Entonces, ven como todos se llaman decretos, pero eso no define la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica la define el contenido del acto, el alcance del acto. Entonces, para definir la naturaleza jurídica, no nos tenemos que guiar por el nombre, decreto, sino por lo que regula, por lo que establece. Tenemos que ir a ver los artículos, a ver qué dice el artículo 1, qué dice el artículo 2, qué dice el artículo 3 de cada decreto para ver si estamos en presencia de un acto individual o de un reglamento. Y si estamos en presencia de un reglamento, definir en presencia de qué tipo de reglamento, dentro de estos 4 que les mencioné. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con las resoluciones. El término resolución es el nombre que se le da a todos los actos que dictan los ministros y los secretarios. A todos se le llama resolución, pero pasa exactamente lo mismo que pasa con los decretos. Pueden ser individuales o pueden ser generales. ¿Sí? Desde ya que ningún ministro ni ningún secretario puede dictar un decreto de necesidad de urgencia. Eso solamente el presidente. ¿Sí? Pero la naturaleza de si es reglamento o si es acto individual es justamente el alcance. ¿Sí? El alcance. Si es general, es un reglamento. Si es individual, es un acto administrativo individual. ¿Sí?
no importa que se llame decreto, o que se llame resolución, o que se llame disposición, no importa. Eso no define la naturaleza jurídica. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque si queremos impugnar ese acto, tenemos que saber qué vía podemos usar. Porque antes les dije que se distingue. El reglamento se impugna de una manera, el acto individual se impugna de otra. Entonces, para definir cómo impugnamos, tenemos que saber ante qué estamos luchando. ¿Sí? Bien. Vamos ahora, en este tiempo que nos queda, a hablar fundamentalmente, es decir, de las 4 categorías, enfocándonos más en los DNU y en los decretos delegados. Y dejamos para el final los otros 2. DNU, decretos de necesidad de urgencia. ¿Sí? Son archifamosos. Todo el mundo habla de los decretos de necesidad de urgencia. Bueno. Primero, no estaban previstos en la Constitución hasta la reforma del 94. Sin embargo, habían sido reconocidos por la Corte ante situaciones extremas de extrema urgencia. La Corte reconoció la validez de decretos dictados por el presidente de la Nación por los cuales el presidente ejercía facultades que en el orden normal de las cosas corresponden al Congreso. En definitiva, cuando el presidente dicta un decreto de necesidad de urgencia, ejerce facultades que en realidad le corresponden al Congreso. ¿Sí? Pero, como se dan ciertas circunstancias excepcionales, esa medida es tomada por el presidente. La Constitución, en el artículo 91, inciso 3, en la reforma del 94, toma esta figura del decreto de necesidad de urgencia y dice, primero y principal, como principio general, que el presidente no puede ejercer facultades que son del Congreso, como principio básico. Ahora, ese principio tiene excepciones. Esas excepciones se dan ante circunstancias de necesidad y urgencia que impiden que se cumpla el trámite constitucional de formación y sanción de las leyes. Es decir, cuando, por una circunstancia de hecho existente, no se puede seguir el trámite constitucional para sancionar una ley, donde interviene una cámara primero, la otra cámara después y demás, porque hay mucha urgencia, la necesidad de adoptar la norma, entonces el presidente puede ejercer esa facultad legislativa. ¿Sí? El caso típico es el de la cuarentena. ¿Sí? Bien cercano y bien claro. Una orden general, obligatoria, para que todos nos quedemos en nuestras casas encerrados, que claramente incide sobre la libertad individual, sobre los derechos individuales, correspondería al Congreso. ¿Sí? Porque es el Congreso. Los derechos se ejercen según las leyes que los reglamentan. Entonces, que reglamenten su ejercicio. Entonces, correspondería al Congreso. Pero la situación del COVID se dio tan repentinamente que la medida tiene que ser tomada de forma inmediata. Entonces, dada la necesidad y la urgencia, no se podía seguir el trámite ordinario de formación y sanción de las leyes. Porque a lo mejor si tardaban 15 días en sancionarse la ley, en el medio la cantidad de casos se hubiese multiplicado exponencialmente. ¿Sí? Aparte recuerden que la primera cuarentena fue por 15 días nada más. Entonces capaz que el trámite de la ley terminaba consumiendo esos 15 días y al final nunca se terminaba de tomar la medida. Entonces, ese ejemplo, considerando la primera cuarentena, a lo sumo la segunda, ya cuando la cuestión llevaba 5 meses y se seguía prorrogando, ya
La cuestión de la necesidad y la urgencia, sobre todo, de la cosa inesperada, claramente era cuestionable, ¿no? Pero la primera es bien claro el ejemplo, diciendo, bueno, era una medida que tenía que tomarse ya mismo. ¿Sí? Otro ejemplo, el corralito famoso del 2001. Si esa medida de imposibilidad de sacar los depósitos de los bancos se discutía en una ley, en el Congreso y demás, ¿qué iba a pasar? Que en cuanto se empezara a discutir el tema, todos los ahorristas iban a ir corriendo a los bancos a sacar su dinero. Eso generaba una corrida bancaria, una crisis financiera, y frustraba la medida. Entonces, claramente esa medida no se puede tomar a través de una ley que se discuta en el Congreso. Entonces se toma a través de un decreto de necesidad de urgencia, donde de modo inmediato se impide, por razones de emergencia económica, retirar los fondos de los bancos. Bueno, son ejemplos donde las circunstancias de hecho impiden el cumplimiento del trámite de la formación de las leyes. ¿Sí? Ahora, aun cuando se dé este supuesto de hecho, la Constitución establece que hay 4 materias que no pueden ser reguladas bajo ningún concepto por decreto de necesidad de urgencia. ¿Cuáles son esas materias? Muy bien. Penal, tributaria, electoral y régimen de partidos políticos. Esas son las 4 materias. ¿Por qué les parece que son esas 4 materias y no otras? ¿Por qué esas 4 materias? A lo mejor si hablan es mejor que escriban, ¿no? Pero los que pueden, por lo menos. Para evitar que tenga la suma del poder público, digamos, o que pueda... Bueno, es una explicación válida, ¿no? Esta imposibilidad de que la libertad de las personas en materia penal esté en manos de una sola persona, del presidente de la nación, ¿no? En materia penal rige el principio de legalidad agravado, es decir, como máxima absoluta. Entonces, materia penal, donde la libertad de las personas está en juego, no puede estar en manos de una sola persona, del presidente de la nación. Respecto de lo tributario, pasa más o menos lo mismo con relación al patrimonio de las personas. También rige el principio de legalidad agravada y, por lo tanto, el patrimonio de las personas no puede estar a merced de la decisión de una sola persona. Más allá de que el decreto de necesidad de urgencia tiene que ser firmado por todos los ministros y por el jefe de gabinete, no solo por el presidente. Pero se entiende que en estas 2 materias rige el principio de legalidad agravado. Libertad y patrimonio son temas del Congreso. Y los otros 2, electoral y partidos políticos, no tienen nada que ver ni con la libertad ni con el patrimonio. No sé ahí si esa pregunta, porque afectan la forma republicana, se refiere a estos 2 o se refiere a los 4. No sé, Paula. Bueno. El régimen electoral. Sí. Perdón, afectan el sistema democrático mismo, digamos. Exactamente. Sí. El régimen electoral y necesita consenso también. Exacto, son pilares del sistema democrático. Entonces, se tienen que discutir exclusivamente en el Congreso. No puede tampoco estar en manos del Poder Ejecutivo, que es una sola persona. ¿Sí? Entonces, pilares del sistema democrático se discuten en el Congreso. Bien. Ahora, se dicta, sacando estas 4 materias, cuando el presidente se dictar un decreto de necesidad de urgencia, lo tiene que dictar, tiene que salir con su firma,
más la firma del jefe de gabinete, más la firma de todos los ministros. Por eso el decreto de necesidad de urgencia se dicta en acuerdo general de ministros. ¿Sí? Esa es la fórmula que se utiliza. Y firman todos. A diferencia de los otros decretos que dicta el presidente, sean de alcance general o particular, que solo lo firma él, el presidente, el jefe de gabinete y el ministro competente en la materia. No todos los ministros, sino solo el ministro competente. En cambio, el DNU lo firman todos los ministros. Bien. Una vez que se firma el decreto, se publica en el boletín oficial y se envía, el jefe de gabinete comunica ese decreto a la Comisión Bicameral Permanente que controla esos decretos, y ahora después la voy a mencionar más en detalle, porque también se aplica a los decretos delegados. Entonces, los decretos de necesidad y urgencia únicamente los dicta el presidente de la Nación, con la firma del jefe de gabinete y la firma de todos los ministros. Implica el ejercicio de facultades que en el orden normal, si no estuviésemos en una circunstancia excepcional de emergencia o urgencia, deberían ser regulados por el Congreso. Pero, dada la situación de necesidad y urgencia, el presidente toma esas atribuciones que son del Congreso para ejercerlas en forma directa. ¿Sí? Y el Congreso después lo controla a través de la comisión y a través de las cámaras. Pero es después de una intervención posterior. ¿Sí? Mientras tanto, el decreto está vigente. ¿Sí? Se aplica desde el momento en que entra en vigencia, desde que se publica el boletín oficial y entra en vigencia como toda norma de alcance general. Bien. Vamos ahora a los decretos delegados. ¿Qué pasa en los decretos delegados? Acá, obviamente, existe una delegación. Una delegación, ¿qué implica una delegación? ¿Qué significa que hay una delegación? Significa que hay una transferencia del ejercicio de una competencia de un órgano a otro órgano. ¿Sí? El órgano titular de la competencia delega el ejercicio de esa competencia a otro órgano que no es titular. En el caso de la delegación legislativa, ¿quiénes son esos órganos que intervienen? ¿Quién es el delegante y quién es el delegado? ¿Qué les parece? Es una delegación legislativa. ¿Quién les parece que es el delegante y quién les parece que es el delegado? Bueno, el delegante es el Congreso, obviamente. Es el titular de la competencia. El delegado es el Poder Ejecutivo. Excepcionalmente puede ser un órgano administrativo distinto al presidente, pero como regla es el presidente. Entonces, acá, a diferencia de los DNU, hay una intervención previa, inicial del Congreso, que es el que decide, a través de una ley de delegación, que determinada competencia, que es de titularidad del Congreso, no sea ejercida por el propio Congreso, sino que sea ejercida por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Por eso le delega el ejercicio de la competencia. Nunca pierde la titularidad. ¿Esto qué significa? Que en cualquier momento puede dejar sin efecto la delegación y retomar el ejercicio de la competencia, porque sigue siendo el titular. ¿Sí? Y solamente delega la ejecución. Ahora bien, ¿por qué toma esa decisión de delegar en el Ejecutivo? Bueno, porque ya puede ser que haya una situación de emergencia
pública que requiera la adopción de medidas rápidas para afrontar esa emergencia, y para tomar ese tipo de medidas rápidas es más idóneo el Poder Ejecutivo que el propio Congreso, porque actúa más rápido, o bien porque son materias que naturalmente son administrativas, pero que por razones constitucionales son de titularidad o deben ser reguladas por el Congreso. Entonces, recapitulo un poco. La delegación legislativa puede ser decidida por el Congreso ante situaciones de emergencia pública o con relación a materias determinadas de administración. Estos son los dos casos que habilita el artículo 76 de la Constitución, que es el que regula la delegación legislativa incorporado en la reforma de la Constitución del 94. Entonces, fíjense, cuando hay una situación de emergencia, ¿qué significa esto? Bueno, una situación de caos, de crisis económica o de otra naturaleza, sanitaria, como el caso de la pandemia, o lo que sea, que la Argentina ha vivido innumerables, no sanitarias sino económicas. Entonces el Congreso decide que ante esa situación de emergencia prefiere que las medidas que se tomen para afrontar esa emergencia sean tomadas por el Ejecutivo, antes que por el propio Congreso. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo actúa con mayor celeridad, tiene mayor conocimiento técnico de las materias, ¿sí? Porque cada ministerio es especialista en su propia competencia, ¿no? Y el Congreso no es especialista en todas las materias. Entonces, para las cuestiones de detalle, cuestiones más específicas, prefiere que ante esa situación de emergencia lo regule el Ejecutivo, ¿sí? O bien, cuando se trata de materias administrativas, pero que, porque la Constitución establece, corresponden al Congreso. Como por ejemplo, puede ser la regulación de derechos que tienen que ver con la prestación de servicios públicos. La prestación de servicios públicos en sí es una facultad, es una función administrativa, ¿sí? Pero la regulación de derechos en general es una competencia del Congreso. Entonces, el Congreso puede definir que en materia de servicios públicos algunas cuestiones sean delegadas, por ejemplo, en los entes reguladores de servicios públicos, para que sean los entes reguladores los que regulen ciertos derechos y obligaciones de los usuarios de esos servicios públicos, ¿sí? Entonces, cuando se trate de materias de determinada administración, puede haber delegaciones en favor del Ejecutivo, ¿sí? O modificar la ley de ministerios. Bueno, la ley de ministerios es una ley, como su nombre lo indica, que es competencia del Congreso. El Congreso es el que tiene que sancionar la ley de ministerios. Pero es típicamente administrativo, porque es la estructura de la administración. Entonces, el Congreso podría delegar en el Ejecutivo la facultad para modificar la ley de ministerios, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de una materia de determinada administración, pero que en principio debería ser ejercida por el Congreso. Bien, ahora, esa delegación tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. Primero, tiene que tener un plazo de vigencia. ¿Qué significa? Que el Ejecutivo va a poder ejercer las facultades delegadas solamente dentro del plazo de vigencia que establece la ley delegante. Una vez que vence ese plazo, el Congreso recupera la facultad que delegó y por lo tanto el Ejecutivo ya no la puede ejercer más. ¿Sí? Un punto importante. Ahora, ojo con esto. Ese plazo de vigencia solamente se aplica para el ejercicio de la delegación. ¿Qué significa esto? Para dictar nuevos decretos delegados,
que son los que se dictan en ejercicio de una facultad delegada. Entonces, vencido el plazo de la delegación, el Ejecutivo no puede seguir dictando nuevos decretos delegados ejerciendo la facultad que se le delegó. ¿Por qué? Porque esa delegación caducó. No puede dictar nuevos decretos delegados. Pero los decretos delegados que dictó durante la vigencia de la delegación mantienen su vigencia. No es que caducan cuando caduca el plazo de la delegación, ¿sí? Sino que mantienen su vigencia hasta que sean derogados o modificados. Ahora, como esos decretos delegados tienen el mismo rango normativo que las leyes, ¿cómo van a poder ser derogados o modificados? ¿Cómo les parece? Demanda judicial. Eso para ser declarados inconstitucionales en todo caso. Pero supongamos que se quieren modificar esos decretos o derogar, lo que sea, cualquiera de las dos cosas, porque ya no son necesarios. Con uno nuevo, ¿qué pasa si se terminó? O sea, si el plazo de la delegación está vigente, no hay problema, se dicta un nuevo decreto delegado y se deroga el anterior. Pero ¿qué pasa si el plazo caducó? No se puede dictar un nuevo decreto delegado. Por una ley del Congreso, efectivamente. ¿Por qué? Porque vencido el plazo de la delegación, el Congreso recuperó su competencia. Aun cuando esté vigente el plazo de delegación, el Congreso también podría sancionar una ley derogando un decreto delegado, ¿eh? No es que no se puede. Pero claramente cuando se venció el plazo de la delegación, el único que lo puede modificar o derogar es el Congreso. La otra opción, ¿cuál sería? Que no sea por el Congreso. Por otra norma que tiene el mismo rango que las leyes y que los decretos delegados. Por un DNU. Por un DNU, siempre y cuando se den los requisitos para dictar un DNU. Y siempre y cuando no estemos en ninguna de las 4 materias prohibidas. ¿Sí? Porque una cosa importante, y una discusión que hay en la doctrina, es si las 4 materias prohibidas para los decretos de necesidad y urgencia también están prohibidas para la delegación. ¿Por qué se da esta discusión? Porque en el artículo 76 no se establecen las excepciones que están en el 99.3 para los DNU. ¿No? Entonces, en una situación de emergencia, que es uno de los supuestos que habilita la delegación legislativa, ¿podría haber una delegación legislativa en materia penal? ¿Lo prohíbe el artículo 76? No, porque en ningún lado dice que no puede ser en materia penal. Y si está dada la situación de emergencia que prevé como habilitante, eventualmente podría considerarse válido la delegación. Sin embargo, hay unanimidad en considerar que la materia penal bajo ningún concepto es delegable. Materia penal, aunque no esté expresamente prohibido en el 76, rige el principio de legalidad absoluto y por lo tanto ni siquiera en situación de emergencia puede ser delegado en el Poder Ejecutivo. En materia tributaria no es tan claro. O sea, no es tan claro, no es tan terminante la cuestión. Porque si bien tampoco está previsto en el 76 y también rige el principio de legalidad agravado, la Corte admitió que puede delegarse en el Ejecutivo la determinación de algunos aspectos de un tributo, de un impuesto, que tienen que ver
con los aspectos cuantitativos. Caso típico, la fijación de una alícuota. La fijación de la alícuota del impuesto. ¿Sí? Lo que nunca se va a poder delegar es, por ejemplo, determinar cuáles son las ganancias por las cuales hay que pagar el impuesto a las ganancias. Eso es definir el hecho imponible del impuesto. Bueno, eso no se puede. Pero sí se puede delegar la determinación de las alícuotas, o sea, el porcentaje que se va a aplicar, siempre y cuando el Congreso, al momento de habilitar la delegación, establezca las bases de la delegación. ¿Qué significa esto? Los límites. O sea, no puede delegar diciendo, bueno, fije la alícuota de tal impuesto en lo que le parezca. No, eso no tiene bases. Ahora, puede delegar diciendo, fije la alícuota de este impuesto que no puede superar el 10%. Bueno, como ahí fijó un límite, entonces esa delegación en materia tributaria sería aceptable, sería válida. ¿Pero por qué? Porque fijó parámetros. Este es el segundo elemento fundamental en tema de delegación legislativa. Primero era el plazo de vigencia de la delegación. Y el otro es el de las bases de la delegación. Toda delegación legislativa tiene que fijar parámetros, tiene que fijar límites dentro de los cuales el Ejecutivo puede ejercer esa facultad delegada. No es una delegación de, bueno, dicte la ley sobre tal tema y punto, no. Tiene que ser, sobre tal tema delego tal cuestión que tiene que ser regulada teniendo en cuenta estos criterios, o estos límites, o estos parámetros. Eso se llama bases de la delegación. Y, obviamente, deben ser lo más precisas posible, cosa que no siempre pasa, ¿no? Pero siempre tiene que cumplir con ese parámetro, con ese requisito de las bases de la delegación. Si no tiene bases de delegación, se vuelve inconstitucional la ley delegante y por lo tanto los decretos delegados dictados en su consecuencia. ¿Por qué? Porque la ley delegante es la que no cumple con el requisito de establecer bases de delegación. ¿Sí? En el caso del plazo que veíamos antes, si se dicta un decreto delegado fuera del plazo de vigencia de la delegación, ¿qué es lo que es inconstitucional? ¿La ley delegante o el decreto delegado? El decreto delegado, por supuesto, porque el decreto fue dictado por el Ejecutivo cuando ya no tenía la facultad para dictarlo, está claro. La ley sí fijó el plazo. Distinto hubiera sido si la ley no fijaba el plazo de vigencia de la delegación. En ese caso, la ley delegante es inconstitucional. ¿Se entiende? Bien. Bueno, ya estamos en y media. Voy a terminar con esto, porque para cerrar los dos temas de decreto de necesidad de urgencia y delegados. ¿Qué es el control parlamentario? ¿No? La Constitución establece que el Congreso tiene que constituir una comisión bicameral permanente. ¿Bicameral por qué? Porque está integrada por miembros por diputados y por senadores. ¿Y permanente por qué? Porque existe siempre. No es que se crea para algo en particular. Entonces, establece que tanto los DNU como los delegados, los decretos, tienen que ser remitidos por el jefe de gabinete a la comisión bicameral. La comisión bicameral los examina, controla que cumplan los requisitos de validez de cada uno de los decretos, ¿sí? Por ejemplo, que el decreto de necesidad de urgencia se haya dictado en una situación de verdadera necesidad de urgencia, o que no viole ninguna de las normas prohibidas, ¿sí? O que el decreto delegado haya sido dictado
cumpliendo con las bases de la delegación y dentro del plazo de la delegación. ¿Sí? Y la comisión bicameral emite un dictamen, que puede ser proponiendo la aprobación o proponiendo el rechazo, y lo eleva ese dictamen a ambas cámaras del Congreso. Y las dos cámaras, cada una por separado, trata ese dictamen para ver si aprueba o no aprueba el decreto en cuestión, y emite cada cámara una resolución aprobando o rechazando el decreto. Solamente si las dos cámaras emiten una resolución rechazando el decreto, entonces el decreto queda derogado. Pero, si las dos cámaras lo aprueban, obviamente, o si una cámara sola lo aprueba y la otra lo rechaza, o incluso, si una lo rechaza y la otra no dice nada porque no lo trata nunca, o si las dos no lo tratan nunca, el decreto mantiene su vigencia, como toda norma jurídica, hasta que, salvo que algún juez lo declare inconstitucional en un caso concreto, por supuesto, como toda norma jurídica. Pero el decreto, entonces, en ese caso, mantiene su vigencia. Entonces, solamente se deroga si las dos cámaras lo rechazan en forma expresa. Todas las otras combinaciones posibles implican que el decreto mantiene su vigencia. ¿Se entendió? Y una cosa importante, ya lo dije, pero lo recalco, todos los decretos de necesidad de urgencia y delegados en particular, entran en vigencia en el momento en que se publican en el boletín oficial o cuando dicen que entran en vigencia. ¿Sí? No es que tienen que esperar a que el Congreso diga algo para entrar en vigencia. No. El Congreso analiza el decreto cuando el decreto ya está en vigencia. ¿Sí? Y mantiene su vigencia, repito, hasta que las dos cámaras lo rechacen. Si las dos cámaras no lo rechazan en forma expresa, los decretos mantienen su vigencia. ¿Está claro? Bien. Bueno. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto que vimos hoy? Quedaron pendientes los decretos de ejecución y los decretos autónomos o reglamentos autónomos, que son los más sencillos, por lo tanto los pueden ver ustedes por su cuenta. En todo caso, después si tienen dudas, las plantean en el foro o las plantean en alguna otra clase que tendremos, ya no conmigo, con otros de los profesores de la cátedra, también pueden hacer la pregunta si quedó algo pendiente. Pero los dos decretos más importantes son estos dos, para analizarlos acá, para verlos así en conjunto en clase. Pero les repito, si les queda alguna duda de lo que vimos o de estos dos últimos decretos que quedaron pendientes, lo plantean en el foro y les contestaremos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no queda ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna consulta, ni nada de todo eso, podemos terminar acá y nos veremos en alguna otra clase seguramente más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, profesor, hasta luego.